La acusaron de portar un uniforme que no le correspondía y le ordenaron quitárselo de inmediato. Ella no discutió, simplemente desabrochó la chaqueta y con calma mortal enrolló la manga. Toda la sala quedó en silencio absoluto, porque la tinta no miente un tatuaje quemado, un puñal atravesando una bandera desgarrada con el número D17 debajo. Ese símbolo lo llevaban solo 2 soldados. Uno había muerto en 2018. El otro estaba allí, de pie. Su nombre era Tesamarán. Tenía 41 años, de estatura baja, con el cabello negro recogido en un moño apretado, y unos ojos agudos que parecían verlo todo, pero que no revelaban nada. Trabajaba silenciosamente en el departamento de logística, suministros médicos, distribución de equipo. Ese trabajo invisible que mantenía la base operativa, pero al que nadie prestaba atención. Nadie conocía su pasado. No llevaba insignias, ni placa de identificación, solo una chaqueta militar desgastada, descolorida, sin parches ni distintivos. Durante 3 años había sido parte del fondo invisible. La mujer que reabastecía suministros, organizaba solicitudes, llegaba temprano y se marchaba tarde, sin decir una palabra a nadie. La mayoría creía que era una contratista civil, quizá exmilitar o simplemente alguien aficionada a la ropa militar. Aquella mañana de sábado, la base realizaba ejercicios conjuntos civil-militares, diseñados para coordinar a las fuerzas locales con los soldados activos. Tess había aceptado voluntariamente brindar apoyo logístico temporal. Nada extraordinario lo hacía cada mes, pero esta vez alguien notó su chaqueta. El teniente Mark Stevens, de 24 años, recién egresado de la Academia de Oficiales, un soldado que seguía las reglas al pie de la letra y esperaba lo mismo de los demás, la señaló mientras ella transportaba una caja de suministros por el área de entrenamiento. «Disculpe, ¿ese uniforme no está permitido?», preguntó con tono acusador. El sargento de primera clase Rodríguez rió entre dientes. «¿Dónde compró esa prenda?». «En una tienda militar». Steven se acercó más, su voz subiendo de intensidad. «Señora, esa chaqueta es propiedad militar. Si no sirve, no puede usarla». Se formó un pequeño círculo. Otros soldados, algunos civiles, todos observando la escena. El sargento mayor Williams intervino. «Necesitamos ver su identificación. Esto podría ser un caso de usurpación de honores militares». Las acusaciones llovían, una tras otra, cada una más fuerte que la anterior. Todos convencidos de haber atrapado a alguien que fingía ser quien no era. Tess permaneció completamente inmóvil. No discutió, no se defendió, no intentó explicar nada. Solo escuchaba, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni ira, ni vergüenza, solo paciencia, como si ya hubiera pasado por esto antes. El teniente Stevens alzó la voz. «Quítese la chaqueta, es una orden directa. Necesitamos registrar sus datos y redactar un informe». La multitud se acercó, sacando los teléfonos. Esto podía convertirse en un momento viral, y por las peores razones posibles. Colocó cuidadosamente la caja de suministros que llevaba. Se estiró lentamente hacia la cremallera de la chaqueta. En ese instante, todo quedó en silencio. El silencio no siempre indica culpa, a veces es respeto. El sargento maestro Jackson, coordinador de logística, abrió paso entre la multitud. «¿Cuál es el problema?», preguntó. Stevens se volvió hacia él. «Señor, esta civil lleva puesta ropa militar no autorizada. Estamos llevando a cabo una investigación». Jackson miró a Tess. Había trabajado con ella durante 3 años. Nunca hubo problemas, nunca se cuestionó su pasado. Dijo con tono oficial. «Si no está en servicio activo, las normas militares prohíben el uso de este uniforme. Necesito ver su identificación». Tess asintió lentamente, desabrochó su chaqueta gastada y dejó que cayera al suelo. Debajo llevaba una simple camiseta verde. Nada especial, nada que indicara si era militar o civil. Pero entonces hizo algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Deslizó su manga izquierda hacia arriba, no rápido, no dramáticamente, sino con meticulosidad, como si mostrara algo sagrado. Y allí, en su bíceps izquierdo, estaba el tatuaje, algo que nadie había visto antes. Era tosco, desigual, quemado, dañado por el fuego y el calor. La imagen apenas se reconocía, un puñal de combate atravesando una bandera estadounidense rasgada,
bajo la cual, en tipografía militar, estaba escrito D-17, Delta 17. La multitud se quedó muda. Solo se escuchaba el viento entre los árboles, el crujido lejano de la radio y los latidos acelerados de sus propios corazones. El teniente Stevens se quedó paralizado mirando la tinta. Delta 17 no era una designación oficial de ningún batallón. La voz del sargento Rodríguez bajó hasta un susurro. No, ese es el batallón que desapareció en el sector LN. Incendio, todo perdido, operación secreta. El sargento maestro Jackson sintió que el corazón se le encogía. Había escuchado historias, susurros en el club de oficiales, tras demasiadas cervezas, sobre un batallón logístico rodeado, soldados cayendo mientras protegían un depósito de suministros que oficialmente nunca existió. Una avis grave rompió el silencio. La coronel Patricia Hayes salió de la zona de observación. 28 años de servicio y había observado todo desde la distancia. Esos tatuajes, dijo, lentamente, mirando la mano de Tess. Solo 2 personas tenían permitido portar ese símbolo. La multitud se acercó aún más. Comandante de la unidad y médico de la unidad, continuó Hayes. El comandante murió en un incidente en el sector LN en 2018, a título póstumo, con la estrella de bronce. Sus ojos se clavaron en Tess. Entonces, usted es Tess. Ella sostuvo la mirada. Su voz era baja, pero firme. Sargento Mayor Tess Amarán, Delta 17. Apoyo médico presuntamente muerto en combate el 15 de marzo de 2018. Esas palabras golpearon a la multitud como un puñetazo. Stevens titubeó. El informe decía que todos habían muerto. Toda la unidad había sido aniquilada. La voz de Tess permanecía serena. No desaparecí. Guardé silencio porque nadie quería recordar lo que tuvimos que hacer allí. Sus ojos recorrieron los rostros que observaban, jóvenes que nunca habían visto un combate real, caras que nunca habían tenido que tomar decisiones que ella sí había tomado. Este tatuaje, continuó, nos lo dieron antes de nuestra última misión. Es un símbolo de lealtad al equipo, entre nosotros y con la misión. Su voz se volvió más suave. Éramos 7, solo yo salí. Cayó un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar ante un fantasma que acababa de revelarse. La coronel Hayes dio un paso adelante. Sargento Morán, ¿por qué no reportó su estado? ¿Por qué no actualizó su expediente militar? Tess miró la tinta de su tatuaje, las marcas quemadas que habían sobrevivido al fuego y al dolor. Años de silencio, dijo. Los que no sobrevivieron llevaban el mismo símbolo. No necesitaba un desfile para recordarlos. Solo necesitaba seguir sirviendo. El fuego no borró el tatuaje, lo grabó en su piel. La coronel Hayes ordenó que la multitud se dispersara, pero los rumores ya se propagaban por la base. Publicaciones en redes sociales, mensajes compartidos. Para la noche, todos conocían el nombre de Tess Amarán y poco a poco comenzaba a revelarse la verdadera historia de Delta 17. Era una operación logística secreta en el sector LN, un depósito avanzado de suministros que apoyaba operaciones especiales en territorio hostil. 7 soldados quedaron aislados, cortados de toda comunicación habitual, encargados de mantener armas, municiones, suministros médicos y equipos de comunicación para unidades que oficialmente no existían. El ataque ocurrió al amanecer del 15 de marzo de 2018. Fallos de inteligencia, brechas de seguridad. Alguien reveló su ubicación. 47 combatientes enemigos, cohetes, fuego de mortero y armas pequeñas desde 3 direcciones. El depósito estaba preparado para un abandono rápido en caso de captura. El protocolo estándar indicaba destruir materiales secretos y evacuar. Pero dentro había hombres y mujeres heridos, traídos de noche, que no podían ser movidos. Tess, médica de la unidad, sargento mayor Morán, de 29 años y 5 de servicio, tomó la decisión mientras los demás se preparaban para evacuar. La evacuación continuaba, y Tess permanecía junto a los heridos, manteniéndolos con vida, estabilizándolos, respirando con ellos el miedo y la tensión de cada minuto. El enemigo rompió el perímetro. El comandante de Tess, el capitán David Kim, murió protegiendo el edificio principal.
6 soldados cayeron en los primeros 15 minutos. Tess se quedó sola con 7 soldados heridos, incapaces de caminar, de luchar, que habrían muerto si ella los hubiera abandonado. Durante 3 horas mantuvo el puesto médico, usando cualquier arma disponible, moviéndose de ventana en ventana, conteniendo al enemigo. Cuando se le acabaron las municiones, tomó otra decisión. El depósito de combustible estaba al lado del puesto médico, miles de galones de combustible de aviación, suficientes para destruir todo el complejo. Tess improvisó un artefacto explosivo, ajustó el temporizador y colocó a los heridos en el único vehículo que quedaba. Solo tenía 2 minutos para llevarlos al punto de evacuación. La explosión se vio desde 15 millas de distancia. Los informes oficiales afirmaron que todo el personal había muerto en el estallido. El enemigo fue derrotado. La misión quedó clasificada, pero Tess sobrevivió, con graves quemaduras en el brazo izquierdo y la espalda, pérdida temporal de audición y daños en las cuerdas vocales por la inhalación de humo. Durante varios meses fue evacuada a un hospital de campaña bajo un nombre ficticio. El personal médico pensaba que era una contratista local afectada por la explosión. Cuando finalmente se identificó, el incidente Delta 17 ya estaba clasificado y archivado, inaccesible para la mayoría. Los comandantes le ofrecieron opciones: incapacidad total, retiro, baja médica con honores, un nuevo destino con expediente limpio. Tess rechazó todo. «Quiero quedarme», dijo ante la comisión de revisión, «pero no como sargento mayor Morán. Ese oficial murió junto con mi unidad». Le ofrecieron un puesto en logística, sin rango ni registros oficiales, solo un trabajo que le permitía seguir sirviendo sin reconocimiento. Aceptó. Durante 7 años trabajó silenciosamente, procesando solicitudes, gestionando inventarios, asegurando que todo funcionara. Nadie preguntaba por su pasado, nadie cuestionaba su autoridad. Simplemente estaba allí. Hasta que una mañana de sábado, unos jóvenes soldados decidieron provocar un escándalo por su chaqueta. El teniente Stevens la encontró esa misma tarde en el almacén de logística, todavía siendo sargento activo, es decir, señora. «Debo disculparme», dijo Stevens. Tess levantó la mirada de la hoja de control. «No, no debe. Usted cumplió con su trabajo, pero lo acusé de portar un uniforme que, según pensaba, no merecía». Colocó la tablet sobre la mesa. Tenía razón en dudar. Eso es lo que hacen los buenos soldados. Stevens titubeó. «Pero salvó a esos soldados. Ustedes son héroes». La voz de Tess fue firme. «No, soy la sobreviviente. Esa es la diferencia». Se señaló la tatuaje en el brazo. «Los héroes no regresan a casa solos». Al día siguiente, apareció sobre el escritorio de Tess una pequeña placa. «Delta no olvida, y ahora tampoco nosotros». El departamento de logística fue renombrado en silencio. Sin ceremonias, sin anuncios, solo un pequeño cartel junto a la puerta. Un reconocimiento a quienes sirven en silencio. Ella no pedía reconocimiento, solo quería que la dejaran en paz. La semana siguiente todo cambió y al mismo tiempo permaneció igual. Tess continuó trabajando en logística, las mismas horas, las mismas tareas, la misma silenciosa eficiencia. Pero ahora, cuando caminaba por la base, la gente la miraba de otra manera. No como a una civil contratista silenciosa, ni como a una mujer con chaqueta militar, sino como a la sargento mayor Tess Amarán, sobreviviente de Delta 17. Nunca volvió a usar la chaqueta en público, pero la manga izquierda, la que revelaba su tatuaje quemado, siempre estaba enrollada mientras trabajaba. Un recordatorio no de su servicio, sino de quienes no regresaron a casa. La soldado raso de primera clase María Santos tenía 18 años, recién llegada tras su entrenamiento básico. Un día la encontró en el almacén mientras organizaba los suministros médicos. «Señora», preguntó Santos con timidez, «¿puedo hacerle una pregunta?» Tess levantó la mirada. «¿Qué tienes en mente? ¿El incendio en el sector LNG realmente fue tan terrible como dicen?» Tess permaneció en silencio por un largo momento. Luego asintió una sola vez. «No fueron las llamas las que quedaron conmigo», dijo en voz baja. Luego, el silencio. Santos no comprendió de inmediato el significado de aquel silencio. «Cuando pierdes gente, realmente los pierdes», explicó Tess. «El mundo se vuelve más silencioso. Sus voces desaparecen, sus risas se pierden. Las cosas que podrían haber dicho, los chistes que podrían haber contado,
todo desaparece. Tess tocó su tatuaje. La tinta estaba quemada, dañada, pero seguía allí, como sus recuerdos. ¿Te arrepientes de haber permanecido en silencio todos estos años?, preguntó Santos. Tess reflexionó. Me arrepiento de que haya tenido que pasar para que alguien dudara de mi derecho a llevar esta chaqueta, para que su historia se contara. Ellos merecían más que mi silencio. Un mes después, frente a la capilla de la base, se erigió un pequeño memorial. 7 nombres, 7 rostros, 7 soldados que murieron en una operación que oficialmente nunca ocurrió. En la base del memorial había una inscripción sencilla. Sirvieron en silencio, murieron con honor, se les recuerda. Tess estuvo presente en la ceremonia, de pie en el fondo, en silencio absoluto. Pero cuando pronunciaron los nombres y escuchó el del capitán David Kim, rindió el saludo militar. Claro, preciso, respetuoso. Ese era el saludo que había esperado 7 años para dar. Al finalizar la ceremonia, la coronel Hayes se le acercó. ¿Sargento Moran consideraría volver al servicio activo con la recuperación de su rango completo? Tess negó con la cabeza. Estoy exactamente donde debo estar, señora. Miró el memorial. Alguien debía recordarles, alguien debía mantener viva su historia, y alguien debía asegurarse de que los suministros continuaran llegando, sin reconocimiento, sin ruido. Hayes comprendió, al igual que Delta 17, que no necesitaba un rango. Llevaba la memoria. Algunos sirven sin aplausos, algunos se queman y deciden no mostrarse de nuevo, pero a veces las cicatrices que llevan hablan más fuerte que cualquier uniforme o insignia. Tess Moran no necesitaba medallas, desfiles, ni su nombre en una placa, ni su historia en los libros de historia. Necesitaba que su silencio tuviera significado. Y cuando pusieron en duda su derecho a servir, no discutió, no gritó, no exigió reconocimiento. Simplemente enrolló la manga, porque algunas verdades no necesitan palabras, algunas historias no necesitan ser contadas, algunos héroes no necesitan reconocimiento. Solo necesitan hacer lo que los héroes hacen: servir, proteger, recordar. Los jóvenes soldados que dudaron de ella aquel día aprendieron algo más valioso que cualquier reglamento militar. Aprendieron que el heroísmo no siempre lleva el uniforme correcto, que el servicio no siempre viene con los papeles adecuados, que a veces las personas más importantes son aquellas que nunca notas hasta que las necesitas. El tatuaje de Tess contaba una historia que 7 años de silencio no pudieron borrar. Una historia de sacrificio, de pérdida, de la elección de llevar la carga de la memoria en lugar de la gloria de la supervivencia. En un mundo que exige reconocimiento por cada acto de servicio, ella eligió la invisibilidad. En una cultura que celebra los logros individuales, ella eligió la memoria colectiva. Llevaba su cicatriz no como señal de honor, sino como una promesa contenida. Una promesa a los soldados que nunca volverían a casa. Una promesa de que su sacrificio nunca sería olvidado, aunque su historia nunca fuera contada. El tatuaje decía todo. Si esta historia quedó contigo,